Qué bendición, de verdad, qué privilegio, como siempre lo digo, poder encontrarme nuevamente en esta noche, en este culto de oración, con todos ustedes. Para mí, de verdad, ya solamente estar parado aquí, trayendo la poderosa y maravillosa palabra de Dios, es una bendición desde todo punto de vista. Esto forma parte de mi testimonio, quizás como muchos a veces no imaginamos poder llevar la palabra de Dios delante de un público tan selecto, tan cuidado y tan amado por nuestro Dios, pero Dios lo hace. Dios obra de manera que nosotros a veces carnalmente no podemos entenderlo, pero Dios nos lleva cuando somos obedientes, cuando cedemos, cuando caminamos y abrazamos esa buena, agradable y perfecta voluntad. Mi hermano, créalo que Dios lo va a llevar a donde lo tiene que llevar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso si es para Dios. Agradezco primeramente a mi Padre, a mi amado Padre Celestial, porque gracias a esa fidelidad, gracias a esa bondad, a esa misericordia, pero sobre todo gracias a su amor, puedo estar una vez más delante de todos ustedes predicando su hermosa y poderosa palabra. También, por supuesto, a los pastores principales de la Iglesia Cristiana Filadelfia, nuestro amado pastor Ender Vargas, la pastora Xiomara de Vargas, por todo el apoyo, por su bendición, por esa cobertura espiritual y por las oraciones que día a día nos acompaña, y esa confianza, al igual que nuestros pastores ejecutivos, han depositado en cada uno de nosotros. Siempre hay que reconocer cada una de esas oportunidades, cada una de esas bendiciones. Forman parte de nuestra gratitud como verdaderos hijos de Dios. Amén. El día de hoy, mis hermanos, les traigo una enseñanza. Yo siempre le digo una reflexión, porque quiero que lo llevemos, que esto no solo se quede acá, sino que lo pongamos en práctica, en nuestra praxis de vida diaria, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos. Y la he titulado Familias que con su obediencia, me pueden ir siguiendo en cada una de las láminas, son solo subtítulos, pero van a ir más o menos entendiendo de qué vamos a ir conversando. Familias que honran, que con su obediencia honran a Dios. Y quisiera que antes de orar me acompañaran, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 1 al 6. Libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 1 al 6. Voy a leer la versión Reina Valera de 1960 y leo la maravillosa, hermosa y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Otras versiones lo traducen literalmente como si fueses obediente. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito en el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Gloria a Dios por su palabra. Oremos, iglesia. Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, ese Dios que sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Ese Dios fiel, ese Dios bueno que hasta acá hoy nos ha traído, nos ha guardado, nos ha librado de todo ataque, de toda maldad, de toda acechanza, de toda enfermedad, de toda estrategia y plan macabro del enemigo. Señor, te damos gracias, gracias infinitas por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que continuarás haciendo conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Hoy todos como un solo cuerpo, hoy todos en coinonía, Señor, te pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, que por medio de tu Santo Espíritu hoy tu palabra nos enseñe, Señor, que hoy tu palabra traiga respuesta, que hoy tu palabra, Señor, nos capacite cada día más para alcanzar esa plenitud y poder llegar a ser ese varón perfecto, Señor. Pero que hoy también tu palabra, esta enseñanza, esta reflexión, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, nos inquiete, nos corrija, nos redarguye, quita y llévate de nuestras vidas, Señor,
todo lo que a ti no te agrade, Señor, y coloca y añade todo lo que deba ser añadido en el nombre de Jesús. Yo cedo el control absoluto en tus manos porque solo tú lo tienes, Señor, y te pido que me uses con poder únicamente para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Cierro y sello esta oración dándote gracias por todas las cosas maravillosas, poderosas y sobrenaturales que en este culto de oración, que en esta noche, conforme a tu voluntad, tú harás. Te doy gracias en el nombre por el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, para más o menos darle una fase introductoria a esto que quiero exponer y que quiero desarrollar y entregarles de parte de Dios a cada uno de ustedes. Para nadie, para ninguno de nosotros es un secreto que hay una batalla frontal, que hay una guerra sumamente descarada dirigida principalmente por nuestro principal enemigo, dirigido por nuestro adversario, dirigido por el calumniador, por el mentiroso, por ese que día a día nos quiere acusar a cada uno de nosotros. Es decir, estamos hablando de Satanás, una batalla dirigida por Satanás con el único propósito ¿de qué? De destruir el diseño de Dios, con el único propósito, mis hermanos, de destruir la iglesia, es decir, de destruir a cada uno de nosotros, de destruir sociedades. Eso no es un secreto para nadie, eso no es algo oculto. Hay una guerra descarada con ese propósito fundamental, y lo voy a resumir en una sola palabra, no solamente para dividir, sino también de destruir esa primera institución sagrada, creada y ordenada por Dios, como lo es la familia, como lo es la familia. Ese es el ataque, ese es el foco principal a lo que el enemigo quiere destruir, mis hermanos. Y es tan palpable este ataque, esta guerra, que es fácilmente solamente mirar el mundo y ver lo que está ocurriendo. Estamos en un mundo, nosotros hacemos vida en este mundo. Jesús le dijo al Padre: no te pido que los quites de este mundo, refiriéndose a los discípulos, sino que los guardes, sino que los libres de todo mal. Mis hermanos, estamos en un mundo que atenta directamente. Ya no es un secreto, yo no voy a hablar de ninguna institución, no voy a hablar de ninguna siglas, no voy a hablar de nada, porque todos nos sabemos el cuento de memoria. Pero hay un mundo que está atentando directamente en contra de todos los preceptos y valores cristianos. Estamos en un mundo, mis hermanos, que lamentablemente, como lo dice la palabra de Dios, que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Qué lamentable es todo esto. Fíjense, dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2:17, que este mundo, dice literalmente que el mundo pasa o se acaba junto con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, y ya van a ver a dónde los quiero llevar, el que hace la voluntad de Dios, es decir, todo aquel que es obediente, permanece para siempre. Siempre hemos escuchado: cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Sé que se la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios viviente, dice la palabra de Dios por medio del profeta Isaías, permanece para siempre. Pero habían escuchado nosotros que una obediencia de cada uno de nosotros exigida por Dios como verdaderos hijos de Dios hará que permanezcamos para siempre también. Eso es lo que quiere Dios. La misma palabra de Dios en Primera de Reyes, creo, capítulo 2, versículo 3, y lo voy a parafrasear, nos exhorta, nos manda. No quiero utilizar obliga, pero sí nos manda, porque Dios no obliga a nadie, mis hermanos, a obedecer, a ser obedientes a todos y cada uno de los mandamientos, de los decretos, de las leyes y preceptos de Dios escritos en la ley de Moisés. Todos sabemos por qué Dios nos manda a hacer eso. Todos sabemos para qué Dios nos manda a hacer eso. Pero no nos pongamos a darle respuesta de repente a cosas que no vengan de manera inmediata. La misma palabra de Dios en el mismo versículo nos da la respuesta y dice: para que seamos prosperados en todo lo que hagamos y por donde quiera que vayamos. Para que seamos prosperados y por donde quiera que vayamos. Ojo, no estoy hablando de algo extremista de prosperidad. Estoy hablando de un Dios bueno, de nuestro amado Padre Celestial, del único y verdadero Dios que es dueño de todo el oro y de toda la plata y que quiere prosperarnos en todas las esferas de nuestras vidas, así como prospera nuestra alma. Ahora bien, amén. ¿Por qué les digo todo esto? Ustedes dirán, bueno, vamos a ver a dónde nos va a llevar, porque hasta ahorita
no estoy muy claro del todo. ¿Por qué les estoy hablando? Aunque es un versículo del Antiguo Testamento, el versículo clave que estoy utilizando, referido específicamente a las consecuencias por la desobediencia de un pueblo, pero saben que toda la palabra de Dios, desde el principio hasta el fin, con un propósito determinado para cada uno de nosotros, fue escrito. De manera que esas palabras hoy en día están más vigentes que nunca. ¿Por qué? Porque si algo está demandando Dios de cada uno de nosotros, de cada familia y de cada matrimonio acá representado, es precisamente la obediencia. Hemos tocado muchos temas a lo largo de este mes, pero esa palabra que parece que la decimos con mucha facilidad, dentro de la práctica real y vivencial en nuestras familias, no podemos olvidarlas nunca. Es una línea muy delgada. Creemos que quizás estamos actuando con obediencia, pero verdaderamente delante de los ojos de Dios lo estamos haciendo. Mis hermanos, y estoy hablando de una obediencia que le diga no a las cosas del mundo y le diga sí a la palabra de Dios. De una obediencia que le diga no a las cosas del mundo y le diga sí, y valore y recuerde a diario el sacrificio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo por amor a cada uno de nosotros. Esa es la obediencia que Dios exige y que Dios demanda de cada uno de nosotros. Una obediencia, iglesia, que no sea tolerante al pecado. Una obediencia que no suavice, disimule o acaricie el pecado. Les estoy hablando de una obediencia que busca en todo momento, en todo lugar, agradar únicamente a ese que nos formó, a ese que nos dio la vida y a ese que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Iglesia, les estoy hablando de una obediencia. No sé quizás qué palabra utilizar tan inmediata, pero que grite con genuinidad, que grite con sinceridad, con el corazón. Así como le dijo Josué delante de todo el pueblo de Israel. Decidan ustedes a quién quieren servir. Decidan ustedes a quién quieren honrar. Decidan ustedes a quién quieren agradar. Pero mi casa y yo, dice literalmente la palabra de Dios, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la obediencia que Dios está demandando, iglesia, de cada uno de nosotros. No podemos tener hogares funcionales. No podemos tener familias que con sus decisiones y con sus acciones honren y agraden a Dios si no estamos siendo obedientes, si no estamos obedeciendo todo lo que Dios manda, todo lo que Dios ordena, todo lo que Dios desea y anhela de cada uno de nosotros, en lo individual como hijos de Dios, pero también en lo colectivo como familia. Así no lo vamos a poder alcanzar. Es algo que Dios está demandando con mucha fuerza de cada uno de nosotros. Ahora fíjense algo. El modo operandi del enemigo no ha cambiado. Es decir, la forma de actuar, la forma, sonó muy bonita esa palabra para el enemigo, la forma de desenvolverse, la forma de querer atacarnos, la forma de querer destruir nuestros matrimonios, la forma de querer ver un divorcio tras otro, la forma de querer humillarnos, la forma de querer pasarnos a los vicios y a todas las obras manifiestas de la carne, de destruir toda la familia. Porque al destruir la familia, la célula fundamental de toda sociedad, ¿qué destruye? La sociedad, porque es la definición de familia. Eso no ha cambiado. Esa forma de ataque del calumniador, del mentiroso, del estafador, del hijo de la perdición, del padre de la mentira, de Satanás, sigue siendo la misma. ¿Y sabe qué? Así como lo hizo con Adán, así como lo hizo con Eva, hace más de 4,000 años, exactamente así lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué? Es solo por medio de nuestras debilidades. Es solo por medio de nuestra frialdad y por medio de nuestra apatía espiritual. Y lo voy a resumir en una sola palabra porque es precisamente de lo que estoy hablando. Mis hermanos, es solo a través de la desobediencia, de nuestra desobediencia como hijos de Dios, que el enemigo puede alcanzar ese propósito. No hay otra. No hay otra manera. Y esa es una de las razones principales por la cual la palabra de Dios cientos de veces nos exhorta a ser obedientes, a ser santos y a estar firmes y
constantes en nuestra fe. Y el estar firmes y constantes en la fe incluye eso, el vivir por fe, el dejarme guiar por el Espíritu y no por la carne, en esperar y descansar en el Señor, aunque de repente lo que carnalmente pueda estar viendo no lo pueda estar entendiendo. Eso es permanecer constante en la fe, mis hermanos. Es creer que en el tiempo de Dios, conforme a su voluntad, conforme a sus riquezas, Él lo va a hacer, mis hermanos. La palabra de Dios nos exhorta a ser santos, a ser obedientes y a estar firmes y constantes en la fe, a dar gracias en todos, a orar sin cesar, a escudriñar las Escrituras. Dios no se equivoca, Dios es perfecto, Dios sabe todo desde mucho antes de que cada uno de nosotros naciésemos, mis hermanos. Él sabía que la única manera posible de que nosotros, hijos, padres, madres, abuelos, pudiésemos ver la gloria de Dios y cada una de estas promesas, cada una de las promesas de la palabra de Dios materializada en nuestras vidas, es sí y solo sí nosotros estamos haciendo eso. No solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de nuestras familias. Amén. Ahora bien, vamos a definir muy brevemente qué es la obediencia. Según el diccionario de la Real Academia Española, es la acción de acatar o de llevar a la práctica la voluntad de la persona que manda, ordena o prohíbe lo que establece una norma o lo que ordena una ley. Todos sabemos que en nuestro caso el único con la autoridad es Dios. Obediencia proviene del hebreo chama, que significa oír inteligentemente. No es solamente oír. La traducción en hebreo de obediencia es oír con inteligencia, atender y obedecer. También proviene del griego hiaokoe, es una palabra muy extraña que significa dar oídos, escuchar, obedecer. Los sinónimos de la palabra obediencia son sumisión, acatamiento, subordinación y sometimiento. Los antónimos, es decir, lo contrario de la palabra obediencia, son desobediencia, rebeldía o subversión. La obediencia exige mentalidad, sumisión, compromiso, disposición y acción en los cuales involucramos el corazón, los oídos, los ojos, la mente y la conducta, literalmente todos nuestros sentidos. Ya entramos en una fase introductoria con respecto a lo que quiere hacer el enemigo con el diseño perfecto de Dios. Ahora vamos a ver un aspecto que no podemos dejar por fuera y es precisamente que la desobediencia, en la lámina anterior, que la desobediencia trae grandes consecuencias sobre la familia. Deuteronomio 28, seguimos en el mismo libro, en el mismo capítulo, pero ahora vamos a leer los versículos del 15 al 20. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, fíjense, lo contrario a lo que decía ya, a escuchar atentamente la voz de Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, ya no son bendiciones, sino estas maldiciones, y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres manos e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Un versículo fuerte, ¿verdad? Un versículo fuerte que en contraste cuando vemos las bendiciones a causa de nuestra obediencia, ahora nos encontramos con un versículo referido a las consecuencias a causa de las desobediencias. Y esto hoy en día, esto no es un versículo sacado de contexto obligatoriamente. Esto es algo totalmente aplicable para nuestras vidas. Atravesamos adversidades, consecuencias, cosas que nunca nos imaginamos y creemos que todo ha sido enviado por Dios sencillamente para probar nuestra fe. Dios lo va a hacer. Dios va a probar nuestra fe en medio de la adversidad, pero son a veces, mis hermanos, aguas enlodadas, aguas encharcadas, aguas turbias en las que nos metemos nosotros mismos. Fíjense, la única manera posible, iglesia, en la cual nuestras familias puedan ser bendecidas y fortalecidas, la única manera posible en la cual nuestras familias puedan ser protegidas, puedan ser libradas y guardadas de toda maldad, de toda enfermedad, de todo ataque, de toda acechanza, de toda artimaña, estrategia y plan macabro del enemigo, mis hermanos, es precisamente cuando somos obedientes a la maravillosa y poderosa palabra de Dios, iglesia. No hay otra receta, no hay otra fórmula, no hay otra ecuación. Esa es la clave, mis hermanos.
Cuando somos obedientes a la hermosa y poderosa palabra de Dios, ¿sabe qué? Hay provisión, hay protección y hay cobertura de lo alto para nuestra familia. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, allí es donde comenzamos a ver cosas grandes, cosas poderosas, maravillosas, milagrosas y sobrenaturales, no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de nuestra familia. Cuando somos obedientes, cuando somos verdaderos hijos de Dios, que caminamos, agradamos y honramos a Dios, alineado a esa perfecta voluntad, mis hermanos, hay poderosas bendiciones y hay poderosas promesas que día a día vamos a ver materializadas en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias en el nombre de Jesús. Amén. Pero, este es un conector que a veces duele cuando la idea contraria es con fuerza, porque se prenden alarmas. Pero cuando hay desobediencia, cuando no escuchamos atentamente, solo estoy usando 2 versículos que detallan bien eso. Cuando no escuchamos atentamente la voz de Dios, cuando emocionalmente, visceralmente, sentimentalmente, moralmente nos dejamos utilizar por la carne, cuando hacemos lo contrario a lo que Dios está anhelando de nosotros, mis hermanos, las consecuencias no van a tardar en llegar. Cada uno de nosotros, esos son, yo le llamo a nivel de proceso, fases de control. Nosotros sabemos qué estamos haciendo, nosotros sabemos qué debemos mejorar, nosotros sabemos en qué estamos fallando, nosotros sabemos en qué somos débiles. Cada uno de nosotros lo sabemos. Yo no puedo juzgar a nadie. Yo no puedo cuestionar a nadie. Dice la palabra de Dios: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Yo eso no lo puedo hacer, pero realmente yo sí sé lo que puede estar ocurriendo. Entonces, cuando estamos siendo desobedientes, los juicios van a venir. Esto hay que decirlo sin miedo, porque esto lo dice la palabra de Dios. No podemos disimular lo que es real. Los tiempos están cerca. Hay señales de sobra. Sin embargo, no es el tema de hoy, pero yo estoy seguro que va a llegar un momento, quizás en un estudio bíblico, donde vamos a hablar sin miedo de eso. Los tiempos están cerca, mis hermanos. Cuando transgredimos lo que Dios, cuando las desobediencias transgreden lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, de cada matrimonio y de cada familia, ¿sabe qué? Y ahora le voy a dar otro nombre. La ira de Dios se va a hacer manifiesta en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia. El hermano José habló hasta de ira. Está en la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios dice que Dios no nos ha puesto para ira, que Dios no nos ha puesto para condenación, sino para que alcancemos salvación por medio de Jesucristo. Pero las consecuencias de que van a venir, no solamente para nosotros, sino también para nuestras familias. Amén. Y quiero aclarar algo, iglesia, porque creo que me metí ya para otro tema. Yo no estoy hablando ni de bendiciones ni de maldiciones generacionales. Yo no estoy hablando ni de bendiciones ni de maldiciones generacionales, porque es un tema tabú aún para muchos. Sin embargo, la palabra de Dios, cuando nos vamos, cuando escudriñamos, cuando nos metemos sin miedo. Y es sin miedo porque el espíritu que tenemos nosotros es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y nos da discernimiento para entender y ver qué Dios nos quiere decir en nuestras vidas bajo una revelación progresiva. No les estoy hablando de eso, les estoy hablando de un Dios bueno. Les estoy hablando de un Dios fiel. Les estoy hablando de un Dios misericordioso. De un Dios de amor que hasta acá, hoy, a cada uno de ustedes allí sentadito y a mí aquí de pie, hasta acá Dios nos ha traído. Y no solo nos ha traído, nos ha guardado, nos ha librado de todo mal, ha peleado por nosotros, nos ha defendido, nos ha prosperado, nos ha sanado, nos ha levantado, y para la gloria y honra de su nombre, hoy cada uno de nosotros podemos estar acá escuchando y trayendo la hermosa y poderosa palabra de Dios. Amén. No hablo, iglesia, y quiero dejar esto muy claro, ni de bendiciones ni de maldiciones generacionales, pero aquí me voy a apoyar en la palabra de Dios. Porque creo que todos los predicadores que nos paramos acá no hablamos por sentimentalismo, no interpretamos la palabra porque hoy estoy emocionado, se me dio algo bueno y bueno, hoy voy a hablar con una vibra diferente. No, nosotros no hablamos con eso, nosotros hablamos inspirados por medio del Espíritu Santo, que es el que quiere que su palabra llegue, haga rema, transforme pensamientos y transforme entendimiento. Yo les estoy hablando, mis hermanos, de ese Dios que es bueno, lo dice la palabra de Dios en Éxodo 34:7. Yo se los dejo para que después ustedes vean lo que decimos acá cada uno de los predicadores. De ese Dios que es bueno y perdona nuestros pecados. De ese Dios que es fiel y perdona nuestras rebeliones. De ese Dios que es misericordioso y perdona inclusive, mis hermanos, nuestras iniquidades.
Pero ¿sabe qué? Visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Ahí entramos nosotros como protagonistas en nuestras familias. Visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Es una línea muy delgada. En ese sentido, mis hermanos, seamos esos padres. Cuando hablo de padres, es un mensaje para papá y para mamá. Seamos también esos hijos que por medio de ¿qué? De la obediencia, que por medio de la santidad, que por medio de la integridad, que por medio de la rectitud, iglesia, son de ejemplo, son de edificación, son de testimonio y de bendición para sus familias. No seamos padres que enseñemos a nuestros hijos a murmurar. No seamos padres que vamos a dejar un legado de contienda. No seamos padres que ven cosas contrarias a lo que decimos aquí versus lo que hacemos afuera. No seamos esos padres, papá y mamá, incongruentes como hijos de Dios, mis hermanos. Dios no quiere nada de eso de cada uno de nosotros. Seamos de ejemplo, y pudiese ir más allá. Iglesia, seamos de ejemplo, seamos esos padres, seamos esos hijos, seamos esos matrimonios, seamos esa familia que con cada decisión, que con cada acción, que con su desenvolvimiento como hijos de Dios, honran y agradan al único y verdadero Dios. Honran y agradan a ese Dios que te formó, a ese Dios que te llamó, a ese Dios que te dio un nombre, a ese Dios que hoy te dice: yo se lo tengo planes y pensamientos de bienestar y no de calamidad para cada uno de ustedes, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Una esperanza, iglesia, que es únicamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tercer aspecto importante. Hablamos de todo lo que quiere hacer el enemigo con las familias, con esa primera institución sagrada, creada y ordenada por Dios. Hablamos algo de la desobediencia. Ahora quiero nuevamente tocar algo de la obediencia, la lámina siguiente. La obediencia debe ser una constante, eso no puede ser variable. Una constante en mi vida y en la vida de mi familia. Primera de Juan capítulo 3, 21 y 22 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Todo lo que pidamos lo vamos a recibir de Él. Aquí viene la condición. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Iglesia, ¿saben algo? Es increíble el daño que una sola palabra, y sabemos todo lo que se deriva de ahí, que la desobediencia, el daño que la desobediencia ha causado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Voy a hacer un ejercicio práctico. Levanten la mano los que están de acuerdo con esa premisa. ¿Están seguros que la desobediencia es lo que ha causado daño a lo largo de toda la historia de la humanidad? Vamos a decir un 95%, pero yo sé que es el 100%. Los que no levantaron, pensaron y afirmaron mentalmente que es así. Y les voy a hacer muy corto este cuento, porque ustedes me dirán: bueno, yo quiero que me demuestre que verdaderamente ha sido la desobediencia la que ha causado todo este daño a lo largo de toda la historia de la humanidad. Comenzaron el tema de la familia hablando de Adán y Eva. Y permítanme decirles que Adán y Eva fueron expulsados. Les voy a hacer solamente un resumen muy corto de todos los periodos de tiempo a lo largo de toda la historia de la humanidad y cómo la desobediencia de cada uno de nosotros ha traído juicios que aún faltan por ejecutarse, otros más adelante, que ya muchos sabemos. Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, mis hermanos, por desobedientes. Fueron expulsados por desobedientes. Y gracias, lo voy a decir con ironía, producto de esa desobediencia entró el pecado al mundo. Y por el pecado, la muerte. Y no solamente hablo de muerte física, también hablo de muerte espiritual. Todo gracias a Adán y Eva. Me voy un poco más allá. El diluvio. El diluvio se produjo por desobediencia y por toda la maldad de la humanidad. Dice la palabra de Dios que no había ni siquiera uno justo. La dispersión en la torre de Babel, mis hermanos, se produjo ¿por qué? Por desobediencia, por orgullo, por egocentrismo, por vanidad y altivez del hombre. Cuando vemos las tribus, la historia de las tribus, mis hermanos, tanto Israel como Judá, o el cautiverio de ambas tribus, mis hermanos, en manos de los asirios y en manos de los babilonios. ¿Saben por qué se produjo eso? Por desobediencias, por rebeldía, por idolatría, por inmoralidad. Es más, iglesia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo se despojó de todas sus riquezas en gloria, como dice Filipenses 2, del 5 en adelante, para hacerse obediente. Se hizo obediente por amor a cada uno de nosotros y vino a corregir
todo lo que al hombre humanamente le había quedado grande. Pero ¿qué nos quedó grande a cada uno de nosotros? Hablo como humanidad. A causa de eso mismo, de la desobediencia, de rebeldías, de idolatría, de pecado, mis hermanos, de inmoralidades. Solamente explicar el tipo de inmoralidades que viene ocurriendo desde esto hacia atrás, se nos va toda la enseñanza. Inmoralidades desde todo punto de vista. Hermanos, usted está seguro, el mismo Jesús lo dijo en Hechos capítulo 10. Lo voy a parafrasear, es largo. Padre, ofrendas, holocaustos, sacrificios y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Es decir, todo lo que nosotros le estábamos entregando al Señor, ofrenda, holocausto, sacrificio y expiaciones, ¿qué hizo Dios? Esto no me agrada. Este animal está defectuoso, esto no lo están haciendo con el corazón, etcétera, etcétera. No quisiste ni te agradaron. ¿Y saben qué hizo Jesús por cada uno de nosotros? Heme aquí, envíame a mí para hacer tu voluntad. La humanidad no pudo, ninguno de nosotros pudo, pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por amor a cada uno de nosotros, levantó su mano, se hizo obediente y se entregó y dio su vida para ser crucificado en esa cruz del Calvario, para corregir todo lo malo que habíamos hecho nosotros. Le dijo Jesús a su Padre, quita lo primero. Lo primero es todo lo malo que habíamos hecho cada uno de nosotros como humanidad, para establecer esto último. Era el único que podía hacer un sacrificio perfecto una vez y para siempre. ¿Y saben qué? Gran parte de la historia de la humanidad, una vez más, y no voy a hablar del juicio del gran trono blanco donde se van a abrir los libros, una vez más va a ser juzgada en la gran tribulación durante 7 años. El hombre va a perseguir la muerte y no la va a alcanzar, porque la muerte va a huir de él. Buscarán matarse y no van a poder. Imagínense lo terrible que va a ser eso allá en esos 7 años. A causa también de la desobediencia, de rebeldías, de idolatrías, de pecados, de inmoralidades sexuales, del vivir totalmente alejados y apartados de Dios. ¿Y sabe cómo se llama todo eso? Desobediencia, mis hermanos. Desobediencia. Iglesia, ¿por qué les digo todo esto? ¿Por qué les di todo este resumen? ¿Qué tiene que ver esto verdaderamente con la familia? Porque Dios no quiere familia desobediente, porque Dios quiere familia obediente. Dios quiere familias que vivan por fe y no por vista. Dios quiere que nosotros estemos alineados, que nuestra mirada no se separe de Hebreos 12:2, del autor y consumador de la fe. Iglesia, no vivamos, parte de la reflexión, parte de lo que quiero que se lleven hoy, no vivamos ni guiemos a nuestras familias como lo hacía el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. ¿Saben cómo vivían en el tiempo de los jueces del pueblo de Israel? Jueces 17, capítulo 6, en donde cada quien vivía y hacía conforme según le parecía. Esto se dice rápido, pero bueno, cada quien vive según. ¿Cuántas personas no han escuchado usted? ¿Y si yo soy así? Yo vivo como creo que tengo que vivir la vida. Ese es un Israel viviendo en el tiempo de los jueces. Literalmente fue así, y eso es grave, eso es mortal, eso es fatal. Eso, mis hermanos, ha sido uno de los errores más grandes hoy en día de las familias. Cuando hablamos del vivir como le parecía, saben que estamos hablando inclusive de permisibilidad, de tolerancia y de aplaudir cosas que a Dios no le agradan. Así vivía el pueblo de Israel, pero nosotros como verdaderos hijos de Dios, esta es la buena noticia, que nosotros no estamos solos. Esta es la buena noticia y son los mejores tiempos, porque nos tocó a nosotros cosas, elementos y herramientas, ya ustedes van a ver de qué le hablo, que no tenían los demás. Nosotros como verdaderos hijos de Dios tenemos a nuestro alcance todas las herramientas necesarias y suficientes, iglesias, para hacer todo, para vivir y hacer todo conforme a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Nosotros como verdaderos hijos de Dios, a nuestro alcance, eso no está lejos. Tenemos 24/7 todas las herramientas para tener familia, para formar familia, para tener matrimonios que con sus decisiones, que con sus acciones, que con sus pensamientos, que con su corazón honren a nuestro amado Padre Celestial en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Desde qué le estoy hablando? Mis hermanos, nada más y nada menos que tenemos la palabra de Dios revelada en nuestras manos. Tenemos al Espíritu Santo morando en nuestros corazones. No es cualquier espíritu, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La presencia de Dios morando en nuestros corazones. Un espíritu que nos está consolando, un espíritu que nos está capacitando. Un espíritu, iglesia, que nos está guiando a toda verdad. Un espíritu que nos está dando discernimiento, que está derramando dones espirituales sobre su iglesia, únicamente, no para vanagloria de nosotros, para edificación del cuerpo de Cristo.
un espíritu que está intercediendo por nosotros. ¿Saben cómo? Con gemidos indecibles. Y como si esto fuese poco, vamos a cerrar con broche de oro. Tenemos allá en el cielo, ¿usted sabe quién? Como único mediador y como nuestro abogado defensor, a ese que se fue como un cordero, pero que pronto, escuche bien, iglesia, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos para encontrarse con cada uno de nosotros. Descenderá de los cielos para encontrarse con su iglesia. Tenemos allá en el cielo como único mediador, como abogado defensor, a ese que se fue como un cordero, pero más temprano que tarde va a volver y va a reinar y va a juzgar y va a gobernar sobre todas las naciones, pero ya no como un cordero, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el que está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, Romanos 8:31, ¿quién contra nosotros? Amén. No tenemos excusa, hermanos, para decir no podemos. No tenemos excusa para decir hasta aquí llego yo. No voy a poder, no puedo, siento que quedé solo. Tenemos que activar todos esos elementos, todas esas herramientas. Porque Dios es bueno y Dios lo va a hacer. Gloria a Dios. Otro aspecto importante es que Dios demanda de cada familia obediencia, fe y santidad. Obediencia, fe y santidad. Les voy a entregar, les voy a regalar para que atesoren en sus corazones 4 versículos bíblicos. Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, es decir, los que son obedientes. Primera de Corintios 16:13, el versículo clave, el versículo lema de un hermoso ministerio, como lo es el ministerio Hombres de Valor de la Iglesia Cristiana Filadelfia. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Esto es para los hombres como líderes, como hombres, como padres, como cabezas y sacerdotes del hogar. Y Primera de Pedro 1:16, yo amo este versículo. Amo los versículos que son claros, que no se prestan a una interpretación errada, que yo creo que significa esto, que el teólogo este dice esto, el otro dice esto, que cada quien tiene sus posiciones, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Gloria a Dios por su palabra. Dele un fuerte aplauso a Dios. Iglesia, dentro de toda la historia de la humanidad, lo más difícil ya Dios lo hizo. Desde un amor, desde la profundidad, desde ese amor sacrificial, puro, verdadero, ágape, que nació en el corazón del Padre. Y saben que la parte más fácil nos toca hacer a cada uno de nosotros. Dios solo está demandando esas 3 cositas: obediencia, fe y santidad. Obediencia, fe y santidad. Eso sí, una obediencia que sea demostrada con hechos. Una obediencia que sea verdadera, mis hermanos. Una obediencia que sea visible, que sea tangible, que sea palpable, mis hermanos. Una obediencia que a Dios le agrada. Y ¿saben algo? Esa es la mejor herencia. Ese es el mejor regalo. Esa es la mayor bendición que nosotros podemos entregarle a nuestra familia y a nuestros hijos, mis hermanos. La mejor herencia no son carros. La mejor herencia no son bienes materiales. La mejor herencia no es un dinero en una cuenta. La mejor herencia no son activos. Ojo, si bien eso no está mal, iglesia, nosotros como hombres, como padres, como líderes, las mujeres, hijos, toda la familia, todo el núcleo de la familia, mis hermanos, la mejor herencia que nosotros podemos entregarle a cada uno de nuestros hijos es que ellos vean unos padres temerosos de Dios. Esa es la mejor herencia, es que ellos vean unos padres caminando conforme a la voluntad de Dios, caminando conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Que ellos vean unos padres sujetos a la poderosa y maravillosa palabra de Dios. Que ellos vean unos padres obedientes a lo que Dios está exigiendo y demandando de cada uno de nosotros. La mejor herencia, iglesia, que podemos dejarle a nuestros hijos, que podemos entregarle a nuestras esposas, es que ellos no solamente vean que nosotros de la boca para afuera, sino que también
vean que en cuerpo, alma y espíritu nosotros vivimos y decimos lo que dijo el apóstol Pablo allá en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo como ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y no solamente nos amó, iglesia, sino que se entregó por amor a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le dijo a esa iglesia que estaba ubicada en el istmo de Corintios, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, le dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y se dice muy fácil, y hacia allá debemos apuntar nosotros, hacia allá debemos caminar nosotros como líderes de nuestras familias. Pero eso sí, iglesia, que nuestros hijos sean imitadores de nosotros, sí y solo sí, nosotros como verdaderos hijos de Dios, en obediencia, en rectitud, en integridad, en santidad, en humildad, en amor, estamos imitando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que nuestros hijos y que nuestra familia sean imitadores nuestros, sí y solo sí nosotros estamos imitando a ese que nos dio la bendición, a ese que nos dio la potestad, a ese que nos dio la oportunidad y a ese que nos dio el privilegio de ser hechos y de ser llamados hijos de Dios. Iglesia, no hay un mejor título que pueda existir en este mundo que ser hijo de Dios. Eso es lo más grande para cada uno de nosotros. Y créanme, eso lo dicen pastores, lo dicen ancianos, lo dicen mis hermanos, lo más gratificante. Yo estudié, a mí me encantaba estudiar. Y a mí no me gusta hablar de eso, porque yo no estoy acá para hablar de mí. Yo estoy hablando solamente montado acá para hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero amé estudiar. Pero el mejor título que yo considero en mi vida, y que quizás no me lo haya merecido, pero a Dios en su gracia y misericordia le plació, fue haberme dado la potestad de ser hecho y llamado hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ya para ir finalizando, mis hermanos, les entrego este último aspecto dentro de esta enseñanza y dentro de esta reflexión. Hablamos de obediencia, hablamos de desobediencia, hablamos de ataques del enemigo, pero ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, una responsabilidad que no nos la ha delegado cualquier persona, una responsabilidad que nos delegó ese Dios trino en la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es que debemos guiar, la siguiente lámina, debemos guiar a nuestra familia por el camino que a Dios le agrada. Esa que está allí. Guiemos a nuestra familia por el camino que a Dios le agrada. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 4 al 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Iglesia, el primer ministerio que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, ¿saben cuál es? Es la familia. Y si por algo vamos a rendir cuenta delante de Dios, cada uno de nosotros, es precisamente por nuestra familia. Si no vean el caso, si no vean la historia de Elí, del sumo sacerdote y juez de Israel, Elí hizo muchísimas cosas buenas a lo largo de toda su vida, pero lamentablemente tuvo algunos desaciertos como padre. Y esos desaciertos, esas fallas, esas faltas, esas omisiones, esa tolerancia, esa permisibilidad le trajo grandes consecuencias, no solamente a Elí, sino también a su descendencia. Dios se lo dijo: a causa de la iniquidad que tú muy bien conoces, verás tu casa destruida. Hermano, nada que yo estoy hablando acá no tiene fundamento bíblico. Ese es nuestra prioridad, iglesia. Después de Dios en este mundo, debe ser nuestra familia. Nuestra prioridad después de Dios en este mundo es nuestra familia. Estamos llamados a formar y a consolidar familias que caminen conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Familias que vivan por fe y no por vista. Familias que vivan para el autor y consumador de la fe. Familias que descansen, que esperen y confíen en el Señor. Estamos llamados, es nuestro deber como padres, como madres, formar familias que tengan una comunión íntima, una comunión verdadera, una comunión constante y genuina con el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones.
Una comunión que se desarrolla únicamente por medio de la oración y por medio de la lectura de la palabra de Dios. Estamos llamados a formar familias que sean obedientes. Con esto cierro. Seamos entonces, iglesia, primeramente pastores, servidores, evangelistas y maestros en nuestro hogar. Todas las demás cosas van a venir por añadidura. No busque más allá de si su hogar está desordenado. No busque más allá de si su familia está haciendo cosas que no le agradan a Dios. No busque más allá de, mis hermanos, si nosotros como padres o como madres no estamos haciendo un buen trabajo con nuestros hijos. No sé si me hago entender. No quiero decir cosas más fuertes, pero seamos primeramente pastores, evangelistas, servidores y maestros en nuestro hogar. Y hagamos que nuestra familia, aún los que aún no conocen de Dios, se enamoren cada día más y más de ese Dios que nos formó, de ese Dios que te llamó, de ese Dios que te escogió, de ese Dios que te ha capacitado, de ese Dios que ha prometido estar contigo hasta el fin de los tiempos. Seamos esos padres, seamos esos matrimonios, seamos esa familia, seamos esos verdaderos hijos de Dios, que con sus acciones, que con sus decisiones dentro de la iglesia y fuera de la iglesia honramos y agradamos a Dios en todo momento y en todo lugar. Que nuestra praxis de vida diaria, que nuestro testimonio, que nuestra fe en acción sea únicamente para agradar a aquel, iglesia, y con esto cerramos esta temática, aquel que nos ha dado esa responsabilidad, aquel que nos ha dado esa bendición, que nos ha dado ese privilegio, que nos ha hecho reyes, sacerdotes, mayordomos y administradores de una de las mayores bendiciones de este mundo, como lo es la familia. Amén.